Dios les bendiga. En esta oportunidad estamos en el discipulado familiar. Mi nombre es Hernán Cabrera, mi esposa es Vilma de Cabrera. El tema de hoy es la oportunidad de buscar a Dios. La palabra de Dios dice ahí en un versículo, Isaías 55:6, busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios bendito, bendice, Señor, esta transmisión, que sea de mucha bendición para las personas que lo van a estar viendo. Padre Santo, bendice nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, hacer tu voluntad todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando se habla de oportunidad de buscar a Dios, este tiempo es tiempo de buscar a Dios, es el tiempo oportuno. Si alguien falleciera en este momento y no conoce de Dios, ya no va a tener oportunidad. En estos momentos, cuando uno está vivo, es cuando uno tiene la oportunidad de buscar de Dios. Alguien podría decir, lo voy a buscar cuando esté viejito. Ahorita no, ahorita voy a hacer lo que yo quiera. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Entonces aquí en este versículo en la Biblia PDT dice, busquen al Señor mientras haya oportunidad. Pero en otras dos versiones es distinto. Mi esposa los va a leer. Amén. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Amén. Fíjense que en las diferentes versiones se habla de que uno tiene que buscar de Dios, pero mientras haya oportunidad. Y este es el tiempo en el que uno lo puede buscar, cuando está vivo. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos. O sea, ¿y a qué nos vamos a acercar? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿quién es el que se puede acercar confiadamente al trono de la gracia? Los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien todavía no conoce de Dios, en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escuchara, tendría que abrir la puerta. Y dice la palabra de Dios que Jesús dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, nuestro Señor Jesucristo quiere tener comunión con cada una de las personas, pero va a depender de nosotros, el que nosotros le abramos la puerta a nuestro corazón y que Él pueda entrar y tener comunión con nosotros. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente. Pero ¿cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia que está allá en el cielo si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo? Entonces hay algo que hay que hacer primero: reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, esa sangre es la que nos hace aptos para poder entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia,
¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si uno conoce de Dios, cuando tiene un problema, tiene una necesidad, en ese momentito uno puede invocar a Dios y Dios lo va a socorrer a uno. Pero si uno no conoce de Dios, ¿cómo se va a poder acercar confiadamente? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Amén. En Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque él le llevó. En Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Fíjense que Enoc tenía cierta cantidad de años, tenía 65 años cuando tuvo a su hijo que le puso Matusalén. Pero después de que nació su hijo, él tomó una decisión, que iba a buscar a Dios. Y entonces en la palabra de Dios dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Y después tuvo más hijos y más hijas. Pero él fue el que tomó la decisión de caminar con Dios. Cuando estaba Caín y Abel, Dios en una oportunidad se pusieron a buscar de Dios, pero la forma de buscar de Dios fue que cada uno presentó ofrenda. Uno era agricultor y el otro era pastor. Uno presentó lo más excelente de sus ovejas, el otro presentó lo más excelente de lo que le había producido la tierra. Los dos le presentaron ofrenda a Dios, estaban buscando de Dios. Y cuando eso sucedió, Dios desciende, pero antes de verlos a ellos, lo que vio fue su corazón. Ellos estaban buscando de Dios, pero uno agradó a Dios y el otro no. Nosotros podemos ver qué tremendo que uno se acerque a Dios a presentar una ofrenda y Dios no la reciba con agrado, porque estamos actuando mal. En cambio aquí con Enoc, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y esta es la primera persona que se mira que buscaba de Dios, 300 años caminó con Dios y Dios se lo llevó arrebatado al cielo. Pero antes de que Dios lo llevara traspuesto, tuvo testimonio de que estaba agradando a Dios. ¿Será que nosotros estamos sintiendo testimonio de estar agradando a Dios, de estar caminando con Dios? Porque este es el tiempo oportuno de buscar a Dios, como leímos al principio. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, qué triste que uno tenga su tiempo para buscar de Dios y no aprovecharlo. Pero fíjense que este hombre buscó de Dios y más adelante se habla de un juicio que venía sobre la tierra, porque todos en la tierra se estaban portando mal, de tal manera que Dios tomó una determinación que iba a destruir de la tierra a todo ser viviente que andaba sobre la tierra. Y entonces hubo un hombre
el cual halló gracia delante de los ojos de Dios. Y este hombre fue Noé. Dice la palabra de Dios que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Él no había desagradado a Dios. Él estaba casado y tenía 3 hijos. Sus 3 hijos también estaban casados. Por todos ellos eran 8 personas. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, en la versión Reina Valera 1960, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, qué tremendo. Noé estuvo prácticamente casi 100 años hablándole a la gente que se arrepintiera porque venía un juicio sobre la tierra. Pero como nunca había llovido, la gente se burlaba de Noé. Cuando lo miraron que estaba haciendo el barco, sus hijos lo estaban apoyando. Ellos estaban obedeciendo a un mandato que Dios le había dado a su papá. Y Dios le dio a Noé las medidas exactas de cómo tenía que hacer el barco, de qué madera, cómo lo tenía que calafatear. Y en el momento determinado de que iba a empezar a llover, todos los animalitos llegaron. Los animalitos que se le llamaban impuros llegaron una pareja de cada uno, pero de los animalitos que eran puros llegaron 7 parejas de cada uno. Fueron obedientes los animalitos al llamado de Dios y entraron al arca. La situación es que Dios le dio la orden a Noé que entrara al arca. Y cuando Noé y su familia entran al arca, sucedió algo. Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. La oportunidad de buscar a Dios y de arrepentirse la tuvieron casi por 100 años, porque ahí habla la palabra de Dios que Noé era un pregonero de justicia, alguien que estaba hablando que el justo juicio de Dios iba a llegar sobre la tierra, porque todos se habían desviado, cada quien había agarrado por su camino, nadie buscaba a Dios, todos hacían lo que se les daba la gana. La maldad era tanta que había subido la misma presencia de Dios, y Dios tuvo que decir que le había pesado en su corazón el haber hecho al hombre por lo que estaba sucediendo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y fíjense que cuando murieron, hasta los niños se murieron, no se salvó nadie. Niños, adultos, adolescentes, ancianos, todos fallecieron por haber desobedecido al mensaje que Noé estaba dando. Y en el futuro viene un tiempo de juicio, viene un tiempo al que se le llama la gran tribulación, un tiempo que va a ser de un trato duro con la humanidad en esta tierra. Pero si podemos ver aquí, Enoc se fue antes arrebatado y no vio el juicio, mientras hubo otro grupo de gente que era fiel a Dios, que fue salvado de manera sobrenatural por medio de un barco, y en medio del juicio Dios lo salvó.
Hebreos 11:9 dice así la palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Fíjense, mis hermanos, que Abraham, Dios le dijo, cuando todavía se llamaba Abram, y en la tierra donde él estaba, Dios le dio una instrucción: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Qué tremendo, porque ese lugar donde él vivía era un lugar de ídolos, pero Abraham le hizo caso a Dios y salieron sin saber para dónde iban, por pura fe. Y Dios le hizo una promesa en una oportunidad, que le iba a dar un hijo, porque él ya era anciano y su esposa era estéril y no tenía hijo. Y Dios le habla y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu gran galardón. Eso era en la noche, le estaba hablando en su tienda donde él estaba durmiendo. Viene Abraham y le dice: pero no tengo hijo, le dice, y quien va a heredar todo lo que yo tengo es uno de mis esclavos. Entonces viene Dios y le da la promesa que él iba a tener un hijo con su esposa, pero su esposa ya era anciana, igual que él. Y lo saca afuera de la tienda y le dice que mire al cielo. Y en una visión, porque él sale, y Dios le dice: mira, cuenta todas las estrellas que están en el cielo. Así será tu descendencia. Dios le estaba dando una promesa a Abraham. Y Abraham en ese momentito no tenía hijos, pero Abraham le creyó a Dios lo que le había prometido. Y fíjense, mis hermanos, que ahora los que somos cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y todas las promesas que están en la palabra de Dios para sus hijos esas se van a cumplir. Y Abraham le creyó a Dios, y por eso dice la palabra de Dios que él moró como extranjero en la tierra, porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa es la nueva Jerusalén, hermanos. Ya desde esa época ya Abraham esperaba una morada, la cual Dios le tenía preparado a él. Por eso aquí en la tierra él nunca hizo una su casa, sino que siempre anduvo nómada, estuvo en tiendas. Sin embargo, como él cuando salió andaba con su sobrino, pero ya cuando empezaron a vivir ahí en la tierra, que es lo que nosotros llamamos la tierra prometida, hubieron problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham, como era un hombre bastante pacífico, le habló a su sobrino y platicaron: mira, somos parientes, no tenían que haber pleitos entre nosotros. Y Abraham le da la oportunidad a Lot y le dice: escoge tú para dónde vas a agarrar y yo voy a agarrar para el lado contrario. Si tú agarras para el norte, yo voy para el sur. Y le dio la oportunidad a su sobrino Lot que tomara la decisión de él caminar con sus ovejas. Y viene Lot y él levantó la vista, y cuando él levanta la vista dice que vio la tierra que estaba a camino de donde estaba Sodoma y Gomorra.
Y entonces él, cuando vio eso, vio lo verde del pasto y dijo: esto parece el huerto del Edén. Digo, yo lo que voy a hacer es que Lot fue avanzando y fue avanzando, llevando a su familia a Sodoma, y después ahí se quedó a vivir, mientras que Abraham agarró para el lado del desierto. Cuando agarró para el lado del desierto, se dio una situación. Dios le habló a Abraham y le dice a Abraham: levanta la vista, y hasta donde alcancen tus ojos, esa tierra se la daré a tu descendencia. Porque Abraham se estaba dejando dirigir por la voluntad de Dios. Abraham era un hombre que siempre hacía altares y se ponía a buscar de Dios. Era un hombre que siempre consultaba a Dios para tomar sus decisiones. Y entonces Abraham hacía lo correcto. Como dice aquí la palabra de Dios, sus hijos Isaac y su nieto Jacob también hicieron lo mismo. Ellos vivieron en tiendas porque ellos eran coherederos de la misma promesa. Y Dios los bendijo por ser obedientes. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Fíjense que el salmista decía en una oportunidad: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El salmista anhelaba estar en la presencia de Dios. Y cuando uno se acerca, dice la palabra de Dios, lo que leyó mi esposa en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar a Dios, pero con la seguridad de que Dios existe. Y como dice aquí en el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y en la palabra de Dios ninguna frase está de más. Aquí se está haciendo énfasis a todos los que le invocan de veras, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, criticó mucho a los fariseos, porque dice que los fariseos les gustaba hacer largas oraciones, porque ellos creían que con su palabrería y sus largas oraciones iban a ser escuchados por Dios. En una oportunidad fueron al templo dos personas a buscar de Dios. Uno era un publicano, y el publicano estaba postrado y no se dignaba levantar la vista, y él lo único que decía en su oración era: sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Fíjense que los dos hombres fueron a buscar a Dios al templo, y uno era pecador y se reconocía pecador, y no quería ni levantar los ojos al cielo,
haciendo esa corta oración, mientras que el otro, el fariseo, estaba de pie levantando los ojos al cielo y empezó a decir palabras como: gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este. Y empezó a decir cosas como: mira, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Y empezó a decir todas las cosas que él hacía. Y él pensaba que él tenía como que las puertas abiertas del cielo con su oración. Pero Jesús hace una pregunta: ¿quién de los dos creen ustedes que salió justificado? ¿El que le estaba echando en cara a Dios todas las cosas, todas las obras que estaba haciendo? ¿O el otro que estaba humillado, que ni siquiera podía levantar la vista al cielo porque reconocía que era un pecador? Realmente, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos a buscar de Dios? Porque este es el tiempo de buscar de Dios. No vamos a esperar para la Semana Santa. Todos los días es un día oportuno para buscar de Dios. Había un hombre que se llama Elcana, tenía 2 esposas. Y ellos cada año iban a buscar de Dios al templo, iban a presentar su ofrenda. Y cuando presentaban su ofrenda, una de las mujeres de Elcana, que se llamaba Penina, tenía muchos hijos. Y entonces cuando subían al templo, la otra mujer se llamaba Ana, no tenía hijos. Y entonces la que tenía hijos se burlaba de ella. Y se estaba burlando de ella en el templo, porque habían ido a presentar una ofrenda de la cual después le era devuelta una parte para consumirla con su familia. Y la fastidiaba de tal forma cada año que ella no comía de la ofrenda. Y así pasó muchas veces. Siempre que iban a buscar de Dios, la otra mujer siempre la fastidiaba. Pero una oportunidad ella tomó la decisión de comer y después irle a pedir a Dios que le ayudara. Pero el problema está que ella estaba llorando y que el sumo sacerdote la confundió pensando que estaba ebria y le dice: consume tu vino, le dice, ¿por qué vienes aquí borracha? Y ella da la explicación de que ella no estaba borracha, sino que ella tenía problemas en el alma, tenía problemas en el cuerpo porque era estéril. Ella estaba afligida en el alma, no tenía hijos, pero estaba amargada en el espíritu. Pero la situación es de que Ana fue al lugar correcto, fue al templo y le hizo una promesa a Dios. Si me das un hijo, yo te lo devuelvo para que te sirva todos los días de su vida. Y el sumo sacerdote Elí le dice: que Dios escuche tu oración. Y Dios escuchó su oración y ella quedó embarazada. ¿Cómo nos acercamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo buscamos nosotros a Dios? Como ese fariseo que le echaba en cara que él hacía muchas obras. Nos acercamos con un corazón humilde y humillado delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que al soberbio, al altivo, al orgulloso, dependiendo de la versión, Dios lo mira de lejos, pero al humilde Él lo ve de cerca. Vamos a ir a ver la siguiente diapositiva.
Segunda de Reyes 1:2 de la versión 60 dice: y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Ven? Entonces fíjense, mis hermanos, que este rey había tenido un accidente. Pero como definitivamente había sido grave la caída. Pero él, ¿qué hace? Fíjense que era el rey de Samaria, o sea, era del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le va a consultar a Baal-Zebub si iba a sanar de esa enfermedad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios se iba a agradar con la actitud de este rey? Dios, que está pendiente de todos, hermanos, porque Dios tiene el control de todas las vidas de todos los seres humanos. Le habla a un profeta. Segunda de Reyes 1:3 dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Segunda de Reyes 1:16, y le dijo así: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estáis, sino que de cierto moriráis. Amén. Fíjense que este rey ofendió a Dios, porque en el momentito que él tenía que buscar a Dios para que Dios le hiciera el milagro de sanarlo, ¿qué fue lo que hizo? Mandó mensajeros, para que estos mensajeros le fueran a preguntar a Baal-Zebub, que el Señor lo reprenda. Ya en el versículo 16, después de que pasaron ciertas situaciones donde el profeta Elías consumió, mejor dicho, él pidió fuego del cielo que consumió a unos enviados del rey, porque el rey se enojó con Elías por haber interrumpido. Al final de cuentas, Dios trató con el rey y este murió, porque no buscó adecuadamente a Dios. Porque la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Entonces nosotros tenemos que saber que solo hay un camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y este es el tiempo oportuno, el tiempo en el cual se puede buscar de Dios. Y la única manera de buscarlo y encontrarlo es a través de nuestro Señor Jesucristo. No se va a poder llegar de otra manera, porque en la palabra de Dios dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Y en una oportunidad, el carcelero de Filipo le preguntó al apóstol Pablo y a Silas: señores, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Y a él ni lo habían evangelizado. Él solo escuchó los himnos que cantaba Pablo y Silas en la cárcel. Y a través del mensaje de esos himnos,
él fue evangelizado. De tal manera que el apóstol Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que inmediatamente después, en esa misma hora, el carcelero de Filipo y toda su familia fueron bautizados. No esperaron para el otro día, en esa misma noche. No andaron preguntando, está el agua muy fría, no. En ese mismo momento el apóstol Pablo los bautizó. O sea que el tiempo para buscar de Dios es ahora, porque uno no sabe si mañana uno ya no va a abrir sus ojitos, ya no va a ver la luz del día. Entonces este es el tiempo agradable, este es el tiempo de buscar de Dios. ¿Querías hablar? ¿No? Vamos a ver el siguiente. Este es un ejemplo parecido. Rey Asa, segunda Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjense, mis hermanos, que el rey Asa él fue un buen rey, hizo cosas buenas, él agradaba a Dios. Sin embargo, él se enfermó de sus piecitos y no consultó a Dios para que lo sanara, sino lo que hizo fue buscar a los médicos, y eso molestó a Dios, porque no tomó en cuenta a Dios en su problema. Nosotros muchas veces tenemos problemas, así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando uno lee que nuestro Señor Jesucristo iba caminando porque le habían dicho que una niña estaba gravemente enferma, y entonces Jairo le fue a decir que su hija estaba mala. Vamos a la casa, dijo Jesús. Y iban caminando, y cuando iban caminando para la casa de Jairo, había una mujer, y esta mujer dice que había gastado todo su dinero porque tenía un problema de flujo de sangre. Y ella dijo dentro de sí: es que si tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y entonces, como pudo, tocó el borde del manto del Señor, y el Señor se para y dice: alguien me ha tocado. Y entonces sus mismos discípulos le dicen: ¿cómo que alguien te ha tocado? ¿No miras que toda la gente te aprieta? Ahí vas en medio del tumulto, cualquiera te pudo haber tocado. Y Jesús les dice: no, es que alguien me tocó de manera distinta, porque yo sentí que fe salió de mí, que poder salió de mí. Que ese quien se había acercado era la mujer de flujo de sangre, que con fe le había ido a tocar el borde del manto. ¿Será que nosotros nos acercamos delante de Dios con fe a tocar el borde del manto, o somos de lo que solo vamos a hacer bulto a la iglesia, que estamos más preocupados por cómo va el resultado del partido en el estadio, y solo venimos para que pasen lista en la iglesia, solo para que el pastor nos mire? Realmente esta mujer tenía una gran necesidad y no tenía ya dinero para poderse curar. Sin embargo, se acercó a Dios y Dios hizo el milagro. Nosotros tenemos que ver que nos tenemos que acercar a Dios, y con fe. Y si vamos a ir a buscar al médico, pidámosle a Dios que dé la sabiduría al médico para que diagnostique correctamente cuál es su enfermedad, para que sane pronto. Vamos a hablar un poquito de Rey Usías, segunda de Crónicas 26:3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén.
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y en el 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Entonces fíjense, mis hermanos, que aquí el rey Usías era una persona que agradaba a Dios. Dice que así como su papá había hecho lo recto, él también, y comenzó a reinar cuando tenía 16 años, prácticamente era un jovencito. Y siendo él un jovencito, él buscó de Dios. Y dice, y persistió en buscar a Dios. O sea que él era insistente en la búsqueda de Dios. No era que un día lo iba a buscar y después ya no lo hacía, sino que él lo hacía de manera constante. Y en la palabra de Dios quedó prácticamente aquí el testimonio de este rey. Pero las cosas no se quedaron así, sino que dice ahí, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En una oportunidad, cuando yo estaba trabajando, una persona me dijo, vos sos evangélico, me dijo. Sí, le dije yo. ¿Y tenés casa? No, le dije yo. Pero tengo la esperanza que Dios me provea casa. Mira, me dijo, yo soy borracho, me dijo. Yo tomo, yo peco, y yo sí tengo casa, me. Como que el Dios al que vos servís no te escucha. Dios me va a proveer, le dije yo. Pero el enemigo busca de qué manera atacarlo a uno. Pero en ese tiempo nosotros andábamos buscando de Dios y Dios nos proveyó casa. Porque Dios es bueno, Él es misericordioso. Y aunque el enemigo le quiera decir a uno, mira, ¿cómo es? ¿Dónde está ese tu Dios en el que creíste? Y andas con problemas, andas con necesidades. La palabra de Dios dice el salmista, bueno me fue el haber sido humillado, porque después de pasar humillaciones, Dios lo levantó en alto. ¿Cuánto tiempo David no anduvo huyendo porque Saúl lo quería matar? Y sin embargo David, cuando uno lee los salmos, donde él está pidiendo a Dios, Dios, si tú me dieras alas como de paloma, yo volaría lejos y encontraría reposo lejos de mis enemigos. David andaba buscando de qué manera agradar a Dios. Y lo buscaba en oración, porque muchas veces uno puede decir es que solo lo voy a buscar yendo a la iglesia. Uno en su casa puede buscar a Dios también en oración, pidiéndole, porque hay muchas formas de buscar a Dios. Pero lo tiene uno que buscar creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En esta imagen se puede ver que todos están postrados ante un ídolo, pero solo habían 3 jovencitos, Sadrac, Mesac y Abednego, que no estaban postrados. Cuando Daniel y estos 3 jovencitos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados como un trofeo, como esclavos. Ellos hicieron algo, tomaron una decisión que a pesar de estar lejos de su casa, de que ya no iban a ver a sus padres, sus papás habían hecho un buen trabajo en sus vidas, ellos eran jovencitos, les habían enseñado cómo se deberían de comportar. Y cuando los llevaron ante el palacio,
ellos tomaron una decisión, que no iban a consumir los alimentos que daba el rey, sino que ellos solo querían comer verduras, porque ellos no sabían cómo habían preparado la carne, y los judíos tienen eso de que tienen que comer alimentos puros. Y entonces ellos no sabían si les iban a dar carne de cerdo, carne de iguana, carne de culebra, no sé de qué. Entonces ellos dijeron, solo vamos a comer verdura. Sin embargo, en un momento determinado ellos tuvieron una prueba. Por favor, Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír son de la bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces fíjense que qué tremendo, porque ellos no se quisieron postrar ante la estatua de oro, y le fueron a dar aviso al rey. Y entonces el rey les dice, miren, les dijo, yo los voy a echar al horno de fuego. Y ellos le dijeron, de cierta forma, con otras palabras, pero le dijeron esto: a nosotros no nos importa si nos vas a echar al horno de fuego, nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua, porque nosotros solo nos postramos delante de Dios. Y entonces el rey mandó a que se calentara 7 veces más el horno de fuego donde los iban a mandar de castigo. Y entonces, cuando eso pasó, dice que los verdugos que los echaron al horno de fuego se murieron quemados a la puerta del horno. Y estos 3 varones, cuando los echaron adentro del horno, el rey miraba para adentro y decía: es que nosotros echamos a 3, pero yo veo a un cuarto ser caminando en medio de ellos, que parece un hijo de los dioses. Y dice que ellos salieron y no se les había quemado ni un solo cabello, porque Dios los guardó, porque les fueron fieles a Dios, porque ellos desde jovencitos le buscaron y buscaron y buscaron de Dios, y Dios fue muy obediente. Dios se agradó de ellos, de su obediencia y de su consagración, y en medio de la prueba Dios estaba con ellos. Y lo que pasó después fue que Nabucodonosor dijo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, a ese Dios era el que había que adorar. Entonces, qué tremendo que estos jovencitos buscaron de Dios, y en el momento de la prueba Dios los libró. Como se podría decir, no se rajaron, sino que tenían la plena confianza de que Dios los iba a librar. Y de todas maneras dijeron ellos: si no nos libra, de todas maneras no nos postramos, porque en el futuro Dios nos va a juzgar si le íbamos a ser fieles o no. Y ahí hay una prueba de que ellos le fueron fieles a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Querías cerrar con una oración? Amén. Lo importante, ¿verdad?, es que quienes se ve la fe de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, que ella solo porque había oído, ella sabía que podía ser sana, y la fe la movió
Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Gracias, muchas gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Amén.